Ya, estamos grabando. La clase de hoy tiene que ver con la última parte de la primera unidad, que es de planificación estratégica, ¿cierto? La última parte tiene que ver con dos temas. Primero, uno relacionado con la estrategia de desarrollo regional y el último que tiene que ver con el cuadro de mando integral. ¿Alguna o alguno de ustedes ha escuchado sobre esos temas anteriormente? ¿Alguna o alguno sobre la estrategia de desarrollo regional o cuadro de mando integral? ¿Les suena la palabra? ¿Lo han escuchado? No, Ok, ya. Bueno, vamos a ver de qué se trata cada uno. Vamos a tener una clase no más de media hora, como siempre. También lo voy a pasar superficialmente, porque la idea también es que al final quede un espacio para que me expresen algunas dudas que tengan sobre el trabajo que se entrega el próximo lunes. Les queda una semana para entregar el trabajo. Y bueno, también pueden entregarme cualquier duda que tengan después, ¿ya? Así que voy a empezar a presentar la pantalla para que puedan ver la presentación. Ya. ¿Ven la presentación ahí? sí, profe, se ve. Ok, ya. Sí. Vamos a empezar entonces. Como les dije anteriormente, este último tema de planificación estratégica tiene dos partes que considero yo importantes que tienen que saber ustedes como futuros trabajadores públicos o del área pública en este caso. La primera tiene que ver con la estrategia de desarrollo, que en este caso es la estrategia de desarrollo regional. Nosotros ya hemos visto plan de desarrollo comunal, que es algo más pequeño. También existen planes de desarrollo provincial o que abarcan más territorios, pero el más grande en nuestro caso sería el regional, ¿ya? También después vamos a ver un tipo de estructura que se llama cuadro de mando integral, que agrupa algunas cosas que hemos visto anteriormente y les da una forma para poder gestionar las organizaciones. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es la estrategia de desarrollo regional? Esto es un instrumento de planificación, tal cual como el Pladeco, tal cual como la planificación de salud y educación que vimos anteriormente. Esta es una planificación, pero más grande, que abarca toda la región, ¿ya? Y esta incluye planes, programas, iniciativas de inversión, por ejemplo, lineamiento estratégico, cómo queremos que la región vaya hacia adelante, al año 2030, por ejemplo, cómo queremos que esté nuestra región. Se aplica en todas las regiones de la misma manera y nosotros vamos a examinar un poquito también de la estrategia de desarrollo regional de la región del Biobío. ¿Ya? ¿Qué más? Contarle de la estrategia de desarrollo regional. Tiene, tal cual como vimos, misión, visión, objetivos estratégicos, líneas de acción, detallen un poco las inversiones, a grandes rasgos, las más importantes que se van a desarrollar en la región, y está disponible para todas las personas, ¿ya? También esta estrategia de desarrollo regional es como una especie de apuesta o una promesa que se hace a la ciudadanía. Esta es la región que queremos al futuro, ¿ya? Otras características de la estrategia de desarrollo regional es que estos lineamientos estratégicos son un propósito. O sea, el fin de la estrategia de desarrollo tiene como propósito que vamos a ver más adelante la ciudadanía y el territorio. Y estos lineamientos estratégicos también tienen que ver con, por ejemplo, con los más importantes, el valor del capital humano, valor social, cultural, territorio, infraestructura, logística, tipo de gobernanza, varios aspectos que son a grandes rasgos los más importantes dentro de la planificación de la región. Acá tenemos un esquemita abajo donde sale cuál es el flujo o cómo debiera ser la creación de esta estrategia de desarrollo regional. Comenzamos nosotros con los factores normativos que son la gobernanza. Esta es la base. O sea,
cómo las autoridades o la gobernanza actual va a empezar a gestionar todas estas cosas que nosotros planificamos. Después vienen los factores de proceso, que son todos estos que nombré anteriormente como los lineamientos estratégicos más grandes. Estos son los que van a dar vida a, por ejemplo, la iniciativa, algunos proyectos de inversión, algunos cambios en alguna normativa, por ejemplo. Todo esto con el fin o el propósito, como sale más adelante, de crear condiciones sociales y territoriales. Y que la idea es mejorarlas. ¿Ya? ¿Qué más contarles? También, como vimos, o como mencioné al principio, el gobierno regional tiene, aparte de la estrategia de desarrollo regional, varias políticas públicas que son a nivel macro o región. Tiene planes especiales, tiene algunos convenios con otras regiones o con instituciones en el extranjero. Además, también hay otros programas sectoriales que son, por ejemplo, a nivel provincia o a nivel zona, que son un poquito más pequeños, pero más grandes que una comuna. Y tienen también instrumentos de inversión, tienen mucha planificación. Y finalmente, lo más pequeño, el Pladeco, que vimos nosotros en detalle hace unas clases atrás, ¿ya? Y también aparte del Pladeco existen otros instrumentos comunales como el plan regulador o alguna otra gobernanza que dicte la municipalidad. Acá hay una esquemita donde sale más o menos esta división que les mencionaba anteriormente. Entonces, lo más grande en este caso sería la estrategia de desarrollo regional. Esa es la que manda y ojalá todas las planificaciones de todas las otras instituciones y todos los territorios, comunas, vayan en concordancia con esta estrategia de desarrollo regional. ¿Qué viene después? Bueno, está el gobierno regional con sus programas, después vamos a la sectorialidad, que es un poquito más pequeño, con sus planes, programas, presupuestos, proyectos de inversión, planes reguladores, y nos vamos al último, desde más a menos, a los municipios. Estos son el mismo tipo de planificación, pero más pequeño, ¿ya? Y como mencionábamos, tenemos el Pladeco y el Plan Regulador Comunal. ¿Alguna duda hasta aquí? Más que nada descripción. Hay alguien que está solicitando entrar. Ya, entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la estrategia de desarrollo regional, algunas características y los niveles de gobernanza. Por ejemplo, tenemos que esta es la principal, después vienen los de sectores y finalmente los municipios. Así, todos tienen su sistema de planificación y estos son muy parecidos entre sí, solamente cambian algunos aspectos dentro de los informes. Acá les puse la estrategia del Biobío, estrategia de desarrollo regional del Biobío, que tiene como plazo 2015-2030. No se las voy a leer, pero sí se las voy a dejar en las diapositivas para que le echen un vistazo. Y tiene la siguiente estructura. Rescatar lo más importante, una visión, lineamientos estratégicos, que son los principales que definió la región para su desarrollo, ¿ya? Tiene, como vemos, 6 lineamientos estratégicos y algunos son, por ejemplo, contribuir al bienestar de todos los habitantes, el segundo, incrementar la creación de valor en la región del Biobío, el tercero, liderar la construcción de capital humano, el cuarto, implementar un sistema de ciudades que dé soporte en forma eficiente a los procesos de creación de valor, el quinto, potenciar la infraestructura y el sexto, adecuar la gobernanza regional, ¿ya? A toda esta exigencia de desarrollo que vimos anteriormente con los otros lineamientos. Este más que nada es la estrategia de desarrollo regional del Biobío. Se las mostré porque viene incluida dentro del programa y es importante que ustedes sepan las distintas escalas de planificación. ¿Hay alguna duda con respecto a la estrategia regional de desarrollo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna acotación? ¿No? El profesor, ¿Ninguna? está todo claro. Ok. Bueno, Está todo bien, profe. al igual que en los otros contenidos que pasé en la clase pasada, esto no va a ir evaluado, pero sí es muy importante que lo sepan y que, por ejemplo, cuando alguien habla de la estrategia de desarrollo regional en cualquier organismo público, ustedes sepan de qué se trata, ¿ya? Sepan qué es, qué características tiene o qué partes tiene, como les mencioné acá en la presentación, y por último, échenle una leída a esta parte que coloqué acá, ¿ya? Para que sepan un poquito cuáles son los lineamientos estratégicos de la región donde viven.
Es súper importante conocer hacia dónde apunta el territorio donde yo vivo, ¿ya? Hacia dónde apunta el desarrollo. Bueno, con esto terminamos esta parte cortita de estrategia de desarrollo regional y ahora nos vamos a algo un poquito más elaborado, ¿ya? Tampoco son tanto contenido, yo lo voy a pasar muy rápidamente porque algunos de los contenidos más importantes de esta parte los vamos a ver las próximas clases en más detalle y así van a poder comprenderlo bien, como son sobre todo los objetivos, cómo redactar los objetivos y los indicadores, ¿ya? Pero vamos a ver primero de qué se trata esto. Lo que les quiero mencionar a continuación es el cuadro de mando integral, ¿ya? ¿Qué es el cuadro de mando integral en sí? Es una metodología. ¿Y para qué sirve? Para todos estos temas de planificación estratégica que hemos estado viendo, para darle un seguimiento y irlo controlando. No sirve de nada nosotros planificar, definir misión, visión, objetivo estratégico. No sirve de nada si no lo controlamos. Si no vemos cómo va, le decimos, por ejemplo, a un proceso qué porcentaje llevamos de cumplimiento. Tenemos que llevar un control. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo llevamos ese control? Con el cuadro de mando integral. Esta metodología la crearon unas personas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y su objetivo fue encontrar como un equilibrio para poder, por ejemplo, controlar aspectos integrales de la organización. No solamente algo en específico, sino que se dedicaron en específico a cuatro aspectos principales para ir controlando toda la organización. Entonces, cuando ustedes en sus trabajos escuchen hablar de cuadro de mando integral, ustedes van a saber que es una metodología para controlar o para darle seguimiento a una organización, a los aspectos más importantes de una organización. Entonces, vamos a ver cuáles son las perspectivas que estudia este cuadro de mando integral y la fase o cómo se debiera operar o cómo se debiera crear. Primero vamos a ver algunas ventajas que tiene esto. Entonces, ¿a qué ayuda el cuadro de mando integral? Alinear todas las áreas, por eso se decía integral, de la organización en función de los objetivos estratégicos que nosotros planteamos y el cumplimiento de la visión que propongamos. Esto también, por ejemplo, mantiene una estructura visible, nosotros podemos ir viendo si se cumple o no, porque es algo que es muy visible y va dando en tiempo real los resultados, ¿ya? Y algunas otras desventajas, como por ejemplo que la persona que está a cargo sí o sí tiene que ir siempre, está recalcando que el cuadro de mando integral para que las personas vayan, por ejemplo, actualizando los indicadores, para que vayan motivándose con esta metodología. Y otra desventaja es que también es un poco rígido, ¿ya? Como dije, tiene cuatro partes, entonces sí o sí tenemos que rellenar esas partes, porque la metodología se rige en base a esas cuatro, ¿ya? Vamos a ver un poco más de detalles. Como dije anteriormente, este cuadro de mando integral tiene cuatro partes, o cuatro áreas donde nosotros nos tenemos que fijar, ¿ya? Una de las áreas, una de las más importantes, es la perspectiva financiera. Cuando nosotros estamos en una organización, este cuadro de mando integral va a estudiar primeramente un área financiera, ya sea una organización con fines de lucro, sin fines de lucro o de la sociedad civil, sí o sí tiene que manejar finanzas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer este cuadro de mando integral? Nos va a decir ya, usted define algunos objetivos con respecto al financiamiento, al área financiera, y después nosotros le vamos a ir agregando algunos indicadores para irlos midiendo. Por ejemplo, yo voy a decir, mi organización, si es con fines de lucro, vamos a decir, nuestra rentabilidad a final de año tiene que ser 10%. Entonces, vamos a definir un indicador que diga rentabilidad anual. Y ese va a ir calculando la rentabilidad. Nosotros vamos a saber a fin de año si se cumplió o no, porque el indicador nos va a decir sí o no. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con este año o este mes vamos a ahorrar un 20% en electricidad. Entonces, eso va a ser un objetivo y va a tener un indicador que va a ser el gasto en electricidad. Nosotros vamos a ver a fin de mes si es que lo cumplimos o no. ¿Ya? Algo así más o menos funciona. Entonces, esta es la perspectiva financiera, donde fijamos solo los objetivos y los indicadores financieros. La perspectiva del cliente tiene que ver con,
como su nombre lo dice, con los usuarios en el caso del sector público o con los clientes en el caso del sector privado. ¿Y de qué se trata? De plantear objetivos e indicadores que nos digan cómo se está comportando la organización con estas personas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, un objetivo, qué tan satisfechos están nuestros clientes y podemos hacer un indicador para que nos diga qué tan satisfechos están. Cuál es la participación de los clientes, por ejemplo, en una empresa, cuánto es lo que compran y un indicador que nos digan, por ejemplo, cantidad de dinero que dan a la organización. Al igual que en la perspectiva financiera, tiene objetivos e indicadores, que vamos a ver más adelante. Sé que suena un poquito enredado ahora, pero después vamos a ahondar un poquito más. Al igual que como mencionaba, aún no vemos algunos contenidos. Por algo les mencioné que más adelante en otras clases vamos a ver, por ejemplo, cómo se formulan indicadores y objetivos, ¿ya? Pero es para que tengan alguna perspectiva general. La tercera perspectiva es de los procesos internos. Entonces, tenemos que gestionar cómo funciona la organización por dentro, ya sea, por ejemplo, eh, la utilización de los recursos, la calidad dentro de la organización, por ejemplo, si hay un proceso de producción o de servicio, cómo está este proceso, está bien o está mal. Estas cosas vamos a ir midiendo en esta perspectiva. Por último, tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Acá, ¿qué es lo que vamos a medir y a controlar? Es el capital humano, por ejemplo, si es que tenemos alguna capacitación, algún evento donde nosotros podamos desarrollar habilidades, talento o conocimiento de las personas que trabajan con nosotros. Por ejemplo, si es que tenemos alguna base de datos de algún cliente, de algunos usuarios, también vamos a ir manejando más o menos cómo se manejan este tipo de cosas. Esas son las cuatro perspectivas. Ahora les voy a mostrar cómo se forma y cómo se ve finalmente esto, porque sé que suena un poquito engorroso, ¿ya? Entonces, las fases para crear este cuadro de mando integral. Nosotros esta parte ya la vimos. Primero, definir misión y visión. Ustedes saben definir misión y visión. Después viene un análisis externo e interno. También lo saben hacer. Y esto se hace de acuerdo al FODA. Entonces, definimos misión y visión de la organización. Después hacemos un análisis externo y interno, que ustedes ya saben hacerlo. Después establecemos objetivos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero esta es la fase. Definimos objetivos estratégicos en base a las cuatro perspectivas. Primero finanzas, después clientes, procesos internos y por último crecimiento o aprendizaje. ¿Ya? Entonces, recapitulando, el cuadro de mando integral es una metodología. ¿Para qué sirve? Para darle seguimiento a los procesos de una organización. Entonces, tiene cuatro perspectivas que son perspectiva financiera, de los clientes o usuarios, procesos internos y crecimiento o aprendizaje. Nosotros recién vimos las fases para llegar a crear este cuadro de mando integral, que la primera era definir misión y visión, después hacer un análisis externo y interno. Posterior a esto nosotros planteamos objetivos que bajan de la misión. Decimos ya, por ejemplo, si nuestra organización tiene como misión eh, el desarrollo educativo de la comuna de, por ejemplo, Cañete. Los objetivos con respecto a finanzas, por ejemplo, van a ser eh, aprovechar los recursos al 100% de este año. Otro puede ser disminuir el gasto en electricidad, como mencionaba, en tanto por ciento. Ahí tenemos objetivos en finanzas. Con respecto a los clientes o usuarios, por ejemplo, mejorar la atención de padres y apoderados de este año. Otro objetivo puede ser, por ejemplo, mejorar la calidad de entrega de información en las reuniones de apoderados también. Sobre los procesos internos puede ser, por ejemplo, gestionar gestionar de mejor manera la entrega de recursos de alimentación a los establecimientos. ¿Ya? Y así se van a ir organizando. Después de hacer estos objetivos, nosotros tenemos que crear un indicador o un número
una cifra que nos vaya diciendo si esto se va cumpliendo o no, ¿ya? Estos hacen los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son unos instrumentos que sirven para medir qué tanto estamos cumpliendo o no un objetivo. Entonces nos dicen, por ejemplo, si usted me dice que quiere mejorar o quiere reducir los costos en electricidad, ¿cómo lo va a medir? Yo digo con un indicador que mida el gasto en electricidad. Entonces, así se van creando de acuerdo a un objetivo. Vamos a ver ahora cómo se ve gráficamente, ¿ya? Acá hay un esquemita donde sale más o menos cómo se gestiona este cuadro de mando integral. Acá hay otras imágenes, pero la que más me representa o representa lo que quiero mencionar es esta. Esta imagen representa un cuadro de mando integral. El tema, por ejemplo, tiene las cuatro perspectivas, que están cada una con un color. Tiene un mapa estratégico que en realidad es donde dice que escoge para plantear objetivos, un objetivo y un indicador. Tiene una meta también, pero lo importante es que de acuerdo a cada perspectiva, ellos definen un objetivo y también un indicador. Este es más o menos cómo se debería ver un cuadro de mando integral. La parte del lado del plan de acción deriva de lo que decimos antes, pero lo más importante es donde dice cuadro de mando integral. Así se debería ver si ustedes algún día llegan a ver este cuadro de mando integral en alguna organización o en algún trabajo. Lo importante es que sepan que lo que hace es darle seguimiento a la organización en cuatro aspectos importantes. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Es como que lo voy monitoreando. Yo voy monitoreando mi organización de acuerdo a varios criterios. Digo, planteo un objetivo y un indicador que me diga si lo voy cumpliendo o no. Eso es lo que hace en sí este cuadro de mando integral. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Sé que suena un poco apresurado, un poco por encima, pero después lo van a entender mejor cuando veamos ya la creación de indicadores y objetivos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profesor, es un poquito engorroso, pero hasta el momento hay que Ujú. estudiarlo, ¿no? Vamos que Ya. se puede. Sí, como les mencioné, estos contenidos que estamos pasando ahora, igual lo estamos pasando para que ustedes tengan un conocimiento integral de las herramientas de gestión pública. ¿Por qué les mostré esto? Porque es muy probable que si trabajan en algún servicio público, en alguna institución pública, vean un cuadro de mando integral. Lo importante no es que lo sepan hacer o que digan cada detalle el cuadro de mando integral, no. Sepan de qué se trata y que puedan participar de la creación de este. Entonces, vamos a ver más adelante cómo plantear objetivos, cómo crear indicadores. Ustedes ya van a estar preparados para crearlos, van a poder participar de esto y lo más importante van a saber qué es lo que hace. ¿Ya? Con esta imagen creo que sí, terminamos la presentación de hoy. Entonces, recapitulando, vimos dos temas súper importantes. El primero de estrategia de desarrollo regional y el segundo de cuadro de mando integral. La estrategia de desarrollo regional es una estrategia, una planificación macro donde se involucra toda la región, ¿ya? Y define misión, visión y lineamientos estratégicos. Eso es en teoría y en resumen. El siguiente, cuadro de mando integral, ¿qué es lo que hace? Es una metodología o una estructura que va dándole seguimiento a una organización, de acuerdo a diferentes perspectivas o diferentes áreas, y dice ya, plantea un objetivo en esta área y plantea un indicador para medirlo. Eso es lo que hace en general. Entonces nosotros vamos a poder, por ejemplo, medir, por ejemplo, los indicadores financieros, es decir, cómo estamos financieramente hasta el momento en la organización, a final de mes. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el cuadro de mando integral. Y así con las distintas áreas también. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Nos quedan 5 minutos porque comenzamos a las 6:35. Y quiero dejar estos 5 minutos para ver si tienen alguna duda con respecto al trabajo que es para el próximo lunes. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta?
Buenas tardes. Sí, una consulta. Ujú, Cuando usted habló del plan comunal, lo que pasa es sí. que nosotros estamos eligiendo alguna municipalidad. Los que no están contemplados en el programa, que uno tiene que bueno, aplicarlo en el esfuerzo que uno está haciendo, Ujú. eso lo ponemos al final o lo incluimos también en el plan, así como en la introducción, perdón, en el índice, no poner al final como la integración, sino que bueno, a seguir correlativamente como uno lo está haciendo. Perdón, ¿qué parte específica me dijo si incluía o no en la introducción o al No, no, final? no. Lo que pasa es que, a ver, me explico. En el plan comunal hay algunas entidades que no están, no están en Pladeco. ¿Ya? Pongámoslo, cualquier municipalidad. ¿Eso se Ujú. incorpora al final como innovación ¿Como o un se deja comentario ese o como cosas para agregar? agregar como usted pidió también una cosa que no Sí, pidió algo? por ejemplo, si usted encontró algo en el Pladeco que estaba leyendo que no estaba dentro de la estructura que vimos y que usted dice, este municipio lo agregó, ¿Mm? lo incluye en la parte donde yo pedí las dos cosas que había que agregar. Si no es así, y si es algo que usted propone, usted puede colocarlo en la reflexión, que es en la tercera parte del trabajo. En esa hojita donde usted tiene que reflexionar sobre el Pladeco, usted puede dar su opinión, por ejemplo, y decir que podrían incluir estas cosas. Eso puede. Compañero, el profe envió una instrucción en el correo electrónico. No, Está me muy queda, cortito. me queda claro, sí, solamente por preguntar. Buenas noches. Ok, Relleno. sí. Bueno, em, entonces, por ejemplo, darles otros consejos que también di en la presentación anterior. Si ustedes no tienen mucho tiempo para leer todo el Pladeco, lean por encima las fases que este tiene, del que escogieron, y de acuerdo a eso vayan viendo qué cosas le faltan o qué cosas tiene adicional, ¿ya? Otro consejo, en la parte de reflexión, como le mencionaba su compañero, ustedes tienen que reflexionar acerca del Pladeco. Eh, Pueden reflexionar diciendo qué cosas agregarían ustedes, por ejemplo, o qué le faltó, o qué mejora se le puede hacer, o por ejemplo, si es que no hay algo considerado, o qué cosas podría integrarse al próximo Pladeco, por ejemplo, en 4 años más. ¿Ya? Sobre todo teniendo en cuenta estas situaciones de ahora de la pandemia, alguna, por ejemplo, que tenga que ver con seguridad ciudadana para que no nos afecten tanto estas cosas. Ahí usted va con su imaginación también. Lo que me interesa es que reflexionen bien, que hayan entendido el Pladeco, por ejemplo, de qué se trataba, la estructura que tiene y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna otra consulta? Recuerden que también pueden hacérmela durante la semana. Voy a estar atento a ver si me realizan alguna consulta. ¿Ninguna otra? ¿Y la matea? ¿Dónde están las mateas? Recuerden que les queda una semana. Es hasta el día lunes, hasta las 23:59. Em, ¿Qué más? Si tienen alguna duda o necesitan algún otro Pladeco, por ejemplo, para irse fijando. Esos son los tres, los que les envié yo son los que tienen que hacerlo, pero si necesitan algún dato adicional, por ejemplo, o algún consejo, también me lo pueden pedir por vía WhatsApp o el correo electrónico. O Classroom, si es que alguno de ustedes también entra constantemente. ¿Ya? Si no hay alguna otra consulta, entonces podemos dar por terminada la clase de hoy. Bien. Muchas gracias por haber asistido. Menos por mi parte, y yo sé que por parte de mis compañeros estamos súper claras con el tema del Pladeco. Pladeco. Ah, ya. Y con el Bien. planificador estratégico también. Exacto. Ok, excelente. Recuerden que si tienen algún problema también me lo pueden mencionar. No hay ningún problema con eso. Entonces, eh, ante la ausencia de alguna duda, damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por participar. Voy a subir el video de esta clase para sus compañeros que no pudieron asistir, tal cual como lo hacía con los demás. Un enlace de Drive para poder descargarlo o para verlo en YouTube. ¿Ya? Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, profesor. Muchas gracias a usted. Chao.
Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao.